en el hebreo. Vayikra en el hebreo significa Dios llama o el que llama, porque es un libro donde Dios les llama a los sacerdotes y les enseña qué es la santidad. Y Levítico, pues es un nombre que se tradujo del griego al latín, que significa levita, que son aquellos hombres que Dios escogió para atender y servir al tabernáculo de tiempo completo. En esta mañana vamos a llevar a ustedes el mensaje de las promesas a la obediencia. Promesas a la obediencia. Levítico 26, versículos del 7 al 13. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana y a la familia de Dios, lo primero que comenzamos a descubrir es que Dios, conforme avanzamos y caminamos en la vida cristiana, nos va dando más y más y más, igual que como un padre trata a un hijo. Tú a un niño de 12 años no le puedes dar una motocicleta. A un niño de 14 años no le puedes comprar un coche y un reloj Rolex. Porque conforme pasan los años, ese muchacho que ya entró a la pubertad, mi hijo tiene que crecer y tiene que hacerse digno, merecedor. Si yo veo que a los 17 años le presto el carro a mi hijo y va y llega a las 10 de la noche y lo cuida, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Se lo voy a ir soltando más y más. Le voy a ir dando más y más privilegios. Le voy a ir colocando más y más responsabilidades y le voy a ir confiando más y más. La Biblia habla continuamente, en el Nuevo Testamento también, de la fidelidad en el servicio a Dios. Cuando a una persona se le entregan tantos dones o tantos talentos, Dios siempre viene a pedirnos y a demandarnos conforme a lo que Él nos ha entregado. En este pasaje que vamos a continuación a estudiar, vamos a ver algunas promesas importantes para todos aquellos hijos e hijas de Dios que están viviendo en obediencia a Dios, a quienes Dios les puede dar más y más y más y más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo descubra que mientras más me da, más confío en Él, más bueno descubro que es Dios, más conozco su misericordia, más entiendo sus caminos, hasta que llegue el momento en el que yo realmente pueda, sinceramente, en mi vida, un día decir, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti, Señor. Tienes tú que llegar a un momento en tu vida cristiana en que Dios sea una pasión, un fuego que arda dentro de ti, que ya no puedes estar en ningún día que pase, ni ningún momento sin que pase, sin estar en su presencia. Que ya sientas, ¿verdad? Estás en el cine, ya quiero salir del cine para llegar a mi casa e hincarme y estar con Dios. Que puedas en tus momentos de depresión, de angustia, de confusión, saber que vas a encontrar al arrodillarte, al hincarte, al llegar a tu casa, en el baño, en la sala donde tú te encuentres, vas a encontrar esa fuerza para seguir viviendo, ese aliento, esa dirección, esa visión. Pero es imposible que un ser humano,
pueda descubrir esto en la vida y pueda tener dirección en su vida y pueda realmente entender y conocer las guerras, por qué hay las guerras, por qué de la eutanasia, por qué de la clonación, por qué está pasando con el mundo, por qué la maldad, dónde está Dios, por qué lo permite Dios. Es imposible que puedas entender la confusión y el mare magnum que nos rodea sin estar y vivir en su presencia. Solo viviendo en su presencia, solo estando cerca de Dios, podemos comenzar a tener comprensión de las cosas que suceden y de Dios mismo. La primera promesa que nosotros encontramos en el versículo del 7 al 8 es la promesa de la victoria. Así se llama, la promesa de la victoria. Perseguirás a tus enemigos y caerán espada delante de vosotros. Recuerda que es Dios quien está hablando. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por eso son promesas. Dios está diciendo, tú vas a perseguir a tus enemigos. No tus enemigos te van a perseguir a ti y van a caer delante de ti. 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Si cualquier nación o cualquier tribu o cualquier individuo tratara o atacara a cualquiera de que pertenece al pueblo de Dios, Dios nos promete que serán derrotados. Cualquier persona, cualquier grupo, cualquier nación, cualquier tribu, cualquier conspiración, cualquier bruja. Porque llegan aquí los hermanos, ay hermano, me hicieron trabajo de muerte en la brujería, y que te hayan hecho vudú, y que se te haya parecido Walter Mercado, y que te haya parecido aquello, tú no tienes por qué tener miedo. Si tú estás caminando en obediencia, Dios aquí está, léelo. Esas personas que tratan de hacerte un mal a ti, ellos van a caer delante de ti, porque de Dios es la guerra. No es con nuestra espada, no es con nuestra fuerza, mucho menos con tu temor. Ahí tengo miedo del trabajo que me hicieron, y tengo miedo porque mi tía es bruja, y tengo miedo de aquello, y tengo miedo de mi ex esposo, y tengo miedo de por acá. El día que nosotros abandonemos nuestra confianza en Dios, y el temor sea más grande que nuestra confianza en Dios, entonces las cosas nos alcanzarán y nuestros enemigos nos derrotarán. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra claramente que no importa el tamaño de tu enemigo, ni el poder de tu enemigo, ni la influencia, ni el dinero que tus enemigos puedan tener, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios los hará correr. El cristiano obediente es un cristiano, es una persona que se caracteriza por su valor. Es una persona que no tiene miedo de la vida. Es una persona que ya le perdió el temor a cualquier amenaza que hay en la vida, porque su corazón está confiado totalmente en Dios. Veamos un ejemplo de esta verdad en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en la pelea que tuvo un joven de 17, 18 años. La Biblia nos muestra que aún a esta edad, tanto los niños como los jóvenes pueden tener en su vida este valor sobrenatural de ni siquiera ver el tamaño del enemigo, porque confían en Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos el relato de David y de Goliat, una historia que en la escuela dominical a todos nos enseñaron. Y aquí encontramos a un muchacho que llega a un campamento donde un gigante de 3 metros 50 centímetros aproximadamente tenía aterrorizado a todo el ejército de Saúl, inclusive al rey Saúl, que ya en esta época el rey Saúl andaba totalmente bandeando y fuera de la voluntad de Dios. Y este gigante todos los días salía y le gritaba al ejército de Saúl: cualquiera de ustedes que pueda pelear contra mí, hágalo. Yo los reto, e insultaba a Dios, insultaba al pueblo de Dios, y nadie se atrevía a hacerle frente.
¿Por qué no nadie se atrevía a hacerle frente? Porque de todo el ejército que existía del pueblo de Dios, ninguno, e inclusive el rey Saúl, que era el que había sido nombrado por Dios y el responsable por el pueblo de Dios, ni siquiera él conocía a Dios. Entonces hay un pastorcito llamado David, que había caminado con Dios, que había vencido a leones, a osos, con una sola onda, que le componía salmos a Dios, que a los 17 años ya tenía una confianza tan grande, tan grande, tan grande a Dios, que avergonzó a un ejército entero. Cuando David oyó que este gigante retaba a todo el pueblo de Dios, se enojó. Y recordemos algo, hay un odio que es santo. Escúchame muy bien. Hay un odio, hay un enojo que es santo. Cuando este enojo y este odio es justificado porque el Espíritu de Dios lo pone en tu corazón y es para prevenir o proteger a alguna persona de hacer una maldad. Le voy a poner un ejemplo. Tú vas caminando en la calle y tú traes una pistola y ves que dos individuos tienen a una niña de 10 años violándola en la calle. ¿Qué vas a hacer si eres cristiano? Peace and love. Eso vas a hacer de ninguna manera, ¿verdad? Si tienes la oportunidad y están armados, sacas la pistola e inclusive les disparas. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás disparándole a dos personas si eres cristiano? Porque en ese momento tu odio es justificado porque estás protegiendo de la maldad a un inocente. Entonces, en ese momento, Dios no te ve como un asesino. Cuando Dios dice en Éxodo, no matarás, esa palabra no matarás significa con premeditación, alevosía, ventaja, venganza, un odio. Entonces, Dios ve la razón y nuestra actitud por la cual nosotros hacemos algo. Me mandó un correo electrónico un coronel de Guaymas, Sonora, y me dice, hermano Alducin, quiero que me explique porque mis jefes me dicen que cómo puedo ser yo cristiano y ser soldado, que qué pasaría si tiene que haber guerra, cómo puede un cristiano matar. Entonces le contesté y le dije, explícales a tus jefes que la Biblia le ha entregado el poder de poder retribuir y perseguir a los criminales y a los terroristas con el uso de la fuerza y de la violencia. Porque si no se usa la violencia y la fuerza para los secuestradores, para los criminales, para los que violan a los niños, para los que vienen y asaltan tu casa, tú no puedes perseguirlos. Párense en el nombre de Jesús, pues un amor. ¿Verdad? Tú tienes que ir a macanazos, los amarran, pero Dios nos quita y no permite que tengamos odio contra ellos. El otro día alguien me preguntó, hermano Alducin, ¿usted odia a Bin Laden? Muy buena pregunta. ¿Saben quién me lo hizo? Un niño de 8 años. Y me dejó así girando, ¿verdad? Y dije, ¿sabes una cosa? O sea, en otras palabras, si yo me encuentro a Bin Laden ahorita saliendo en la esquina, ¿qué le hago? ¿Qué le hago como cristiano? Bin Laden, Jesús te ama. ¿Verdad? Si puedo, ¿verdad? Y si tengo la facilidad, lo agarro, ¿verdad? O si tengo esposo, lo agarramos y lo metemos y vamos a la cárcel. Voy a tener que usar la fuerza para tomarlo y agarrarlo, pero cuidarme que yo en mi corazón no lo odie. Llevarlo a la cárcel y meterlo a la cárcel y a la semana llevarle el evangelio y las tortas. Ustedes vieron ahora el caso tan sonado en México sobre este muchacho que asesinó en una colonia a 5 miembros o a 7 miembros, inclusive las muchachas que trabajaban en esa casa, y que ahorita el muchacho lo tienen ahí en la cárcel. Y luego salió un sobreviviente de la familia Quintana. Este muchacho lo llevaron al hospital y creo que ya puede hablar y todo. Fue el único sobreviviente. El papá de este muchacho es cristiano. Y va a una iglesia, yo conozco a su pastor. Y cuando estaban ahora en el careo, lo pasaron a la televisión, después de carear, fue el que casi mata a su hijo, se paró y le dijo al muchacho, Dios te bendiga, Dios te ama. Así le dijo, Dios te bendiga. O sea, yo voy a procurar que tú te refundas en la cárcel, pero quiero decir una cosa, ¿por qué? Porque es justo que tú pagues por tus crímenes, pero yo en mi corazón no te tengo odio. Que Dios te juzgue, pero yo no quiero odiarte ni guardarte rencor, aun cuando a mi hijo casi lo intentas matar.
Y tenemos que saber esto para saber cómo reacciona la sociedad que vivimos. Si vamos a ir a leer, dísenlo. Si no son secuestrados, Cristo los ama, dejen a la niña. Por favor. Ahora, ¿qué pasa en una cosa mucho más grande, en el macrocosmos, y qué pasa de una forma ya internacional? En Irak están los terroristas, en Irak están guardadas estas cosas. ¿Quién va a quitar las armas a este hombre que está miente, que ya las entregó y que no tiene nada? ¿Quién lo va a hacer sino Estados Unidos? A ver, Estados Unidos, písalo, vamos a dejarlo. Pacifismo, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Todos esos que marchan y dicen no a la guerra, es una utopía que creen que por la paz se puede lograr la paz en la vida. Y no es verdad, hermanos. Por el pecado humano, por la maldad humana, se tiene que usar el Estado, no nosotros como individuos. El Estado puede y tiene, de acuerdo a la Biblia, la facultad de usar la fuerza y la violencia para traer paz y seguridad al mundo. Entonces, si pudiera llegar Hussein, en el nombre de Jesús, suelta las armas y suelta tus cañones y permítenos que vivamos en paz, se haría, pero se tiene que mandar ejércitos, se tiene que bombardear, tiene que haber inocentes, tiene que haber muertes de civiles y consecuencias, porque ese es el precio de la maldad y del pecado. Pero si no se hace, ¿quién lo hace entonces? Y vemos los noticiarios de televisión con una mentalidad así de ostión. ¡Ay, Estados Unidos es el policía del mundo! Pues, ¿qué creías entonces? Gracias a Dios que nos libraron de los nazis, de los comunistas, de los fascistas, de los talibanes y de los terroristas ahora. ¿Y por qué? Porque tienen el poder y los acomplejados, los machos, los que creen que siempre tienen odio a los ricos, son los que imperialistas. ¿Y por qué le tienen ese odio? Porque no entienden verdaderamente que siempre ha habido naciones, imperios en el mundo, que han tenido que imponer la paz a través de la fuerza y la violencia. Unos se han aprovechado, otros injustificadamente han hecho guerras. Hay guerras justas y hay guerras injustas. Pero es el momento en que elevemos nuestra comprensión y como cristianos nuestro intelecto pueda poder captar, asimilar, entender y dar respuestas al mundo que está pidiendo respuestas y no las encuentra. Porque los mismos cristianos andan en la calle, písanlos, no a la guerra. Y creen que el pacifismo es algo verdaderamente bíblico. Y déjenme decirles, sorpréndete, no lo es. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, repito, por medios pacíficos jamás se podrá traer al mundo que vivimos la paz, la seguridad y la libertad. Tendrá, por eso hay ejércitos, por eso hay policía, por eso hay castigos, porque Dios quiere que nosotros entendamos que no es hasta que Cristo venga, el príncipe de la paz, que habrá paz total en el mundo. Ahora, aquí en el 1 Samuel 17, David nos acercó a Goliat, díselo Goliat. Te reprendo en el nombre de Jesús y le sacó todos los chamucos que traía. Dice el versículo de 1 Samuel 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza. ¿Qué lenguaje, verdad? Estás oyendo a un cristiano. Te cortaré la cabeza y te daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué hizo que David se acercara a un hombre que le cuadruplicaba la estatura? Un hombre forrado de una armadura impenetrable, pero el único punto débil que el gigante tenía era la frente. Por eso los cascos ahora los hacían así después ya, tapándose aquí. En serio, esto es verdad. Después ya los cascos los comenzaron a hacer así desde David. Entonces, antes los cascos eran así, ahora después los comenzaron a hacer así con picos para taparles la frente. Entonces, en ese punto vulnerable que el gigante tenía, porque todos los enemigos tienen un punto vulnerable, y el punto vulnerable que tienen es que están peleando contra Dios. Tu esposo será muy fuerte, pero tiene un punto vulnerable. Tus enemigos serán muchos y con mucho poder, pero tienen un punto vulnerable. Están peleando contra Dios. Y cuando tú estás con Dios, Él es tu escudo y Él es tu fortaleza.
Ahora, ¿qué hizo que David se pudiera enfrentar y verdaderamente derrotar y ver que se cumplía la palabra de Levítico? Su fe en Dios. Veamos esta verdad en el Nuevo Testamento, en el primer libro de Juan. En la primera carta de Juan, primero de Juan 5, versículos del 4 al 5, veámoslo con lupa, con microscopio si es posible. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios. Vamos a ver, ¿quiénes son nacidos de Dios? ¿Perdón? Todos los cristianos. No nacimos de carne, ni de sangre, ni de varón, Juan 1:12, sino de Dios. Todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que realmente son cristianos, porque el Espíritu Santo mora dentro de ellos, vencen al mundo. ¿Quién es el mundo? Es un sistema, es un reino gobernado por un príncipe luciferiano llamado Satanás, que tiene el control mental, el control cultural, el control de las diversiones, el control del dinero, de las artes, de las películas de Hollywood, de los libros, de todo, absolutamente lo que no es el reino de Dios. Satanás controla, 1 de Juan 5, 19 al 21, está el mundo entero bajo el maligno. Nosotros estamos en un mundo físico como David, y tenemos gigantes como Satanás es un gigante, y los enemigos que tenemos, que es imposible en nuestras fuerzas enfrentarnos a ese mundo hostil que nos odia, que odia la verdad, odia la luz, no entiende lo que está pasando, nos critica, nos persigue, porque es el precio que Cristo dijo que teníamos que pagar. Si tú te quieres enfrentar a ese mundo y al temor que el mundo quiere infundir en nosotros, y al temor que la gente nos quiere poner, y al temor de los terremotos, y al temor de las guerras y de la inflación y de la incertidumbre económica, todos esos temores entran al cristiano que no tiene fe. Al cristiano que dejó de creer y de confiar en Dios. Mira lo que dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Ok, mientras yo entre a este reino de Satanás, estamos en un territorio enemigo, mientras yo iba en medio rodeado de todos los chamucos que hay, demonios, y del control de Satanás y el temor que el mundo... Vimos un mundo que dijo Cristo que éramos como ovejas, rodeados de lobos. Mientras yo en este mundo, en medio de esta Babilonia que nos rodea, mientras yo tenga confianza en Dios y no me suelte de Dios y me agarre a Dios y a su palabra y verdaderamente eche de mí cualquier temor que exista y no tenga temor contra nadie, tengo victoria. ¿Por qué no has tenido tu victoria? Por tu falta de fe. Porque no crees que Dios puede contra tu esposo, no crees que Dios puede contra tu familia, no crees que Dios puede y es más grande que tú en la falta de trabajo, no crees que Dios se pueda sostener cuando en el mundo no hay empleos, porque no crees, no podrás tener nada, porque al que cree, todo le es posible. Sin la fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Además que Él es galardonador de aquellas cosas que le pedimos. Dice el versículo 5 de 1 de Juan 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En el momento en que tú entras con incredulidad, ay, pues tengo este temor, ay, pues tengo miedo de aquello, ay, pues me hicieron un embrujo, ay, me hicieron este trabajo, en ese momento el temor ha entrado en tu vida y ya dejaste de creer. Creer es algo diario, continuo, que tenemos que ejercitar y practicar. No es una creencia intelectual. Creo que Jesús murió en la cruz. Créelo demostrando con tu conducta que no tienes miedo de vivir. Ya basta de... Hay hermanas que tienen ya 10 años.
nunca salen de ese círculo vicioso de derrota. Siempre están en derrota, siempre están angustiados, siempre están amargados, siempre esto. Nunca pueden salir, nunca tienen victoria, nunca pueden manifestar ni ser luz en el mundo. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en el Hijo de Dios. ¿Y por qué dejaste? ¿Por qué tu fe se debilitó? ¿Por qué te apachurraste? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Si tú no estás diario en este libro, oyendo cassettes, oyendo la palabra, oyendo la Biblia, en comunión con Dios, en contacto con cristianos, te enfrías. Nos enfriamos. Y desgraciadamente casi todo el tiempo la pasamos en el mundo con gente que no es cristiana. Entonces el poco tiempo que tenemos con Dios tiene que ser no en cantidad, tiene que ser de calidad. Para que verdaderamente podamos fortalecer y cargar las pilas y ver esta promesa. Regresamos al libro 26. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Nadie. La segunda promesa, dice el versículo 9, pero yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. La segunda promesa que Dios te hace, si tú caminas en obediencia y yo también, es la promesa de bendecir a nuestros hijos y de que seamos fructíferos. Vean ustedes en el Salmo 127 que la Biblia nos dice claramente que herencia de los hijos de Jehová son los hijos. Salmo 127, versículo 3. Cosa de estima el fruto del vientre. Cuando un ser humano, después de la fertilización del esperma, cuando el óvulo femenino comienza a formarse y comienza la división celular, se forma lo que se llama en la genética un cigote. Después de un cigote viene el embrión. Después del embrión el feto. Y después ya un ser humano. Bueno, es un ser humano desde el momento de la fertilización, pero son los nombres que la medicina les ha dado. Desde el momento en que ha llegado la fertilización, o sea, del momento del embarazo, como le dicen, donde ya tienes un bebé ahí adentro, desde ese momento en el que el esperma se juntó con tu óvulo y vino la fertilización, dice el Salmo 139, que desde el momento embrionario somos y tenemos el Espíritu de Dios. Mi embrión, dice el Salmo 139, en estado embrionario vieron a Dios. Ahí Dios, desde el estado embrionario vi a Dios. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué David, que escribió el Salmo 139, estaba regresando en una introspección en su vida a su pasado? Eso es muy peligroso, ¿verdad? Comenzar a regresar a tu niñez y a recordar, etcétera, etcétera. ¿Qué acaso regresó él más allá del año de edad, más allá de los 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses, y se acordó cuando estaba en el embrión? ¿Por qué entonces escribió, mi embrión vieron tus ojos? Bueno, guiado por el Espíritu Santo, el rey David, que escribió esto, nos estaba dando a entender que en el momento en el que nosotros somos embrión, ahí en estado embrionario en la matriz de mi madre, en ese momento tenemos o recibimos el toque de Dios y el Espíritu que nos hace seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Eso no lo reciben los perros, ni los changos, ni tu tatarabuelita que se parece a Chita. Si crees en la teoría de la evolución, así dice a tu maestro que a ti se parece a su tatarabuela. Esto lo recibimos los seres humanos nada más. Es la diferencia entre nosotros y los animales. Ellos no tienen espíritu, nosotros tenemos espíritu, y esta revelación solo la Biblia nos la da. Entonces, desde el estado embrionario, háblale a tu hijo si estás embarazada. Si tú sabes que estás embarazada todos los días, mi chiquilín, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tus palabras de bendición llegan a su cerebro que está en formación y su espíritu recibe esto. En el nombre de Jesús tú serás campeón y serás profeta y serás hijo de Dios y tendrás victoria y tal vez a lo mejor yo no te vea crecer, pero tú serás próspero y lo estás bendiciendo porque es una promesa que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí de que nuestro fruto, de lo que salga de nuestros hijos,
y bisnietos y nietos sean benditos por Dios. Dice el Salmo 112, los hijos de los justos serán benditos. Y tal vez algunos de ustedes tienen ahorita un hijo apartado del Señor, o lejos del Señor, pero tú tienes que seguir creyendo, repito, para que puedas ver la promesa se necesita la fe. Necesitas creer que Dios va a traer a tu hijo y a tu hija tarde o temprano, porque es una bendición de Dios a todos nosotros. En tercer lugar, dice Levítico 26, versículo 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo, Levítico 26, 10, y pondrás fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Tercera promesa a la obediencia. La bendición de siempre, 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 siempre en tu vida, tener lo suficiente para poder dar a otros. Dios no solamente me quiere dar para que yo tenga en mi casa complex y harina y arroz y un coche y una casa, sino que Dios me quiere dar 2 coches tal vez, o 3 complex, una casa más espaciosa, para que todo lo que Dios me dé, yo lo pueda compartir con otros. Y esta es la razón por la cual Dios me da lo que me da. No me da para que yo solamente ahí en mi casa, yo solito solo, ¿verdad? Yo solo en mi camioneta, yo solo con mis coches. Me lo da Dios para que yo pueda estas bendiciones compartirlas con todos los demás, que son de la familia de Dios. El retrato que se nos da aquí en este versículo es un retrato de la abundancia de la cosecha, es de la abundancia de la cosecha, el de un creyente comiendo inclusive lo de la cosecha anterior. Dice, porque comerás lo añejo de mucho tiempo. El retrato que se nos da de la abundancia de la cosecha es el de un creyente comiendo la cosecha del año anterior y teniendo que hacer espacio para la nueva cosecha. O sea que dice Dios que aun cuando nosotros nos va a sobrar de lo que nos dio en el pasado y vamos a tener que hacer espacio en el presente por la cosechota todavía que nos está esperando, porque esta es la abundancia con la que Dios te quiere bendecir. Veamos esta verdad en 2 de Corintios, capítulo 9, en el Nuevo Testamento. Pues eso pertenece a la ley, hermano, y está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9 en el Nuevo Testamento. El mismo principio, la misma promesa, la misma bendición. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La palabra sementera es alacenas, o el lugar donde guardas la comida, y aumentará los frutos de tu justicia. Escucha lo que dice el versículo 11, para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y el versículo 8, regresamos al 8, dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vamos por orden. Dios tiene el poder, ¿cómo no? Él es el Shaddai. Habló y se hicieron los cielos y la tierra. La plata y el oro, dicen los salmos, son de Dios. Dios es poderoso. ¿Para qué es poderoso Dios aquí? Para hacer que abunde. Para hacer que abunde en mí, ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama? No oigo. Gracia. Para que yo pueda ser generoso, para que yo saque de mi vida el egoísmo, la avaricia y la codicia, necesito una gracia de Dios, porque yo no puedo producir esto dentro de mi vida, de ser generoso. Hay gente que es generosa egoístamente, pues construyó un asilo para los ancianos y un orfanatorio para los niños para darse taco ante la sociedad, para poder sacar sus impuestos que les sobran, para invertir en algo que pueda porque les sobra y dar una migaja de lo que tienen. Pero Dios algún día sabrá quién dio, movido por su amor. Para que yo pueda dar conforme a Dios, necesito su gracia. Y Dios es poderoso para que yo pueda tener esa gracia en abundancia. Versículo 8. A fin de
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios quiere que yo tenga siempre todas las cosas. Dios quiere que no me falte nada, la colegiatura para mis hijos, el desayuno para mis hijos, el viaje, las vacaciones. Dios no quiere que me falte nada. Él es poderoso para que en mí haya esta gracia, para que yo no carezca de nada. ¿Con qué propósito? Para que abundemos para toda buena obra. Ahí está. ¿Ya lo viste? ¿Por qué Dios te quiere bendecir? Para que tú, ¿qué cosa? ¿Por qué Dios no te ha bendecido? Por tu tacañería, porque eres un codicioso, porque eres una avariciosa, porque no tienes tanta desconfianza en Dios que por eso le eches al banco, guárdale porque ya subió el dólar, hay que comprar más dólares, y crees que comprando dólares te vas a salvar, crees que teniendo petrobonos te vas a salvar, crees que comprando propiedades te vas a salvar, y la única garantía de que no nos falte es Dios. ¿Pero por qué lo haces? Porque no crees. Por el amor de Dios. Porque no crees. Porque si creyeras no pondrías tus ojos en los bienes materiales. Y no te sentirías seguro. Mientras tengo $1,100,000 en el banco, ya me siento seguro. Mientras tenga 3 milloncitos, le voy a echar, me siento seguro. Y comienzas a volver en el dinero y en los bienes materiales tu castillo, tu roca, tu fortaleza, tu falsa seguridad. Y eso a Dios le disgusta, porque te aparta de Él y te hace depender de los bienes materiales y no de Él. Por eso Dios tal vez no te ha bendecido en abundancia. ¿Y por qué hay muchos hermanos que sí nos bendicen en abundancia y son tacaños? Porque hay muchas personas, Eclesiastés 6, versículos 2 y 3, a quienes Dios les da dinero y honra y no les falta nada de lo que tienen. Pero Dios no les da la facultad de disfrutar lo que tienen. ¿Ves la diferencia? No juzgues que porque creas que esa persona tiene ya más, es feliz con Dios. No es verdad. Hay muchas personas a quienes Dios les da hasta de más y son impíos, tacaños y avaros. Pero junto con los bienes materiales viene la maldición de no disfrutar nada de lo que tiene. Dios nos promete que nunca jamás nos va a faltar nada en nuestra vida. En cuarto lugar, Levítico 26, del 11 al 2. La cuarta promesa, pondré mi morada en medio de ti. Qué tremendo. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En cuarto lugar, la promesa de la obediencia es vivir con su presencia. La bendición y la promesa de que su presencia vivirá dentro de mí. Pregunta, ¿qué entonces un cristiano que tiene al Espíritu Santo? Romanos 8:9, el que no tenga el Espíritu no es de Cristo. ¿No cree en la presencia de Dios? Sí, pero hay muchos cristianos que aunque tienen el sello del Espíritu Santo, no han podido experimentar ni sienten esa presencia en sus vidas. No la sienten. Y precisamente como no sienten que Dios está con ellos, se asustan. Como sienten que Dios está con ellos, se espantan. Como sienten que Dios no está con ellos, se llenan de temores, de angustia, de ansiedades, de afanes, de esquizofrenia, de paranoias, de manías depresivas, de todos los calificativos que la psicología le pone a las personas con supuestas enfermedades mentales. Y son cristianos hijos de Dios. Cuando tú sabes que Dios está contigo y la presencia de Dios está contigo, la sientes ¿por qué? Porque vives en obediencia. Porque Él le hará sentir su presencia a los que caminan en obediencia. Y cuando tú sabes que te levantas en la mañana y vas a ir a los juzgados, y vas a ir a la escuela, y vas a ir al trabajo, y vas a ver tu familia, y vas a enfrentar a tus enemigos, y Dios va contigo, no tienes temor de nada. Pierdes el temor de la gente, de las circunstancias y del mismo Satanás.
Veamos esto en Éxodo capítulo 33, lo que le sucedió a Moisés. Éxodo 33. Moisés. Llegó un momento en que la gente lo tenía harto. Escúchenme, pastores, cuando sienten que ya sus ovejas los tienen hartos. Y eran chismes y críticas y murmuraciones, y ya Moisés sentía que si se levantaban otro día, lo iban a apedrear. Y Moisés solo le pidió a Dios una sola cosa, para poder seguir enfrentando a 2 millones de cabezones, 2 millones de chivos y cabritos, que ovejas ni que eran cabritos todos, que diario dale y dale, y nosotros no nos enfrentamos en similares circunstancias. Cuando te levantas, ay, mis hijos, qué gorro, mi esposa ya no la aguanto con sujeta todo el día, mi esposo con la cara de caimán que tiene todo el día, voy a ir a mi trabajo en mi escuela, y nos levantamos y nos enfrentamos a un mundo de lobos, hostil, que nos agrede, que sentimos, Dios mío, ya no quiero vivir, ya ven pronto, Señor. Todos nosotros lo hemos experimentado y lo hemos sentido. Bueno, Moisés, cuando se encontraba en estas circunstancias, dice en el versículo 13 de Éxodo 33, vean lo que le pide a Dios. Y le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, o sea, si tú has visto, porque acuérdense que la gracia, ya lo vimos, la gracia de Dios nos es dada cuando estamos en obediencia. Y es una gracia que no es una gracia salvífica, esta gracia se llama gracia santificante. Es la gracia que Dios me dio, que Dios me da para que pueda estar en la televisión, para que pueda abrirme puertas, para que puedas entrar a ese trabajo, para que puedas prosperar, para que puedas tener éxito. Eso todo es de la gracia de Dios, no es nada de nosotros. Nadie se puede abrir paso en la vida porque yo tengo talento y porque yo puedo. No, si no viene del cielo, lo que tú estás haciendo, tarde o temprano se te va a desmoronar. Porque solo lo que viene del cielo dura y permanece. Entonces, Moisés le dice a Dios, conocí a Dios, si he hallado gracia. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y miren ustedes lo que le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amados, es lo único que necesitamos de Dios. Asegurarnos que Él está con nosotros. Es lo único que necesitamos. No necesitamos, Señor, llévate a mis hijos, llévate a mi esposa, llévate a mi esposo, llévate a mis enemigos. Lo único que necesitamos es saber que Él está conmigo. Porque cuando tú descubres su presencia de Dios en tu vida, tienes fuerzas para vivir. Tienes aliento para seguir adelante. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Y esa fuerza sobrenatural para seguir viviendo es porque sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Y después de deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta fue la fuerza de Job. Perdió la casa, perdió los hijos, perdió las propiedades, perdió su dinero en el banco. Job perdió todo. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo? Además, una enfermedad de la cabeza, de la punta de la cabeza a los pies, totalmente lleno de unas llagas que le supuraban. ¿Qué sostuvo a este hombre? ¿Quién sabía que su Redentor vivía? Que Jesús estaba vivo. Y que aunque Él lo matara, seguiría confiando en Él. Vean ustedes que la presencia de Dios, versículo 14 de Éxodo 33, nos da reposo. ¿Ya lo viste? La presencia de Dios en mi vida, ¿qué cosa me da? ¿Qué es lo contrario al reposo? Chucho, luego tequila. Anda, así de hermano. Eso no es vida. Eso no es vida.
Una vida de angustia, una vida de afán, una vida de preocupación, y siempre el acelere, y así, y estoy siempre preocupado, y se da, quítate de aquí, y llegas a tu casa y no hay paz, y gritos, y sombrerazos, y maldiciones, y no tienes paz. ¿Por qué no tienes reposo? Porque la presencia de Dios no la sientes. Porque si la sintieras, en esta mañana tendrías paz. Y el reposo de Dios, la palabra reposo, Shabbat en el hebreo significa dejar de trabajar. No que no dice trabajar, sino dejar de esforzarte en tu propia carne. Y que con tu propia carne voy a trabajar 3 turnos para poder alimentar a mi hogar, y ya no tengo trabajo, y voy a tener que tener 3 turnos para mantener a mi familia, y voy a tener que hacer esto para poder comprar la letra del carro, y todo lo que haces en la carne, porque crees que porque tú tienes el poder, en tus capacidades, confías en tus habilidades. Voy a ir a ver a mi compadre que es el hermano secretario de Gobernación, y voy a ver a un tío que tengo que es diputado, y todo aquello que tú confías es en la carne, en los hombres, en el poder y en la gloria del mundo. ¡Ay de aquel que confía en la carne!, dice la Biblia, porque maldito es el que confía en la carne y pone por brazo la carne ajena y no en Dios vuestro Señor. Por eso estás así, porque la presencia de Dios no la buscas, y es algo que tenemos que descubrir, que ahí está. Dicen en Romanos 8, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que Dios vive, de que Él está conmigo, de que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no lo he sentido? ¿Por qué se me ha ido la presencia de Dios en mi vida? Porque no busco diario su presencia en comunión, en las mañanas, en su palabra y en oración. Y para terminar, regresamos al Levítico 26, dice el versículo 13, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueran mis siervos, y rompí las coyundas de tu yugo, y te he hecho andar con el rostro erguido. Finalmente la bendición de la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas y sus bendiciones a mi vida. Número 5, la promesa que Dios cumplirá todo lo que yo lea en la Biblia, Dios me lo va a garantizar. Y está sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Miren ustedes cómo sella Dios esta promesa en el versículo 13, en el versículo que acabamos de leer. Yo, Jehová, vuestro Dios. Él es el que está hablando y el que te está prometiendo. Ya Dios les había hecho saber su voluntad. Por sus vidas, sus familias, sus trabajos, la forma de adorarlo, cómo lo deberían de servir. Ahora solo les quedaba el creer en Él. Demostrándolo por la obediencia, que realmente le amaban y le querían servir. La primera condición era escucharle, poner atención a lo que les decía y entender sus pensamientos. Dice Dios en el versículo 13, yo te saqué de Egipto. Egipto es el mundo. Y Dios nos sacó de esa esclavitud para que ya no fuéramos esclavos de nadie. Para que ya no fuéramos siervos de Egipto. Y rompí tus cadenas y te he hecho andar con el rostro erguido. Esto no significa andar en soberbia, sino andar sin vergüenza ante toda la gente que nos rodea. Ayer teníamos el seminario de padres en Toluca, y le dije a los matrimonios ayer en Toluca, de la iglesia de Vida Nueva en Toluca, el último retrato de Dios de una pareja de recién casados, de una pareja en su luna de miel, de una pareja, la primera pareja humana, Adán y Eva. El último retrato que Dios nos da de un matrimonio perfecto y después entra el pecado, dice en Génesis 2:25, y Adán y Eva estaban desnudos y ninguno se avergonzaba del otro. No tenían vergüenza. Este es el último retrato que Dios nos da de una pareja que vivía en santidad. Una pareja donde los dos desnudos implica en la que ninguno de los dos se ofendía, ni había vergüenza, y no se avergonzaban. Cuando yo tenga la capacidad, y tú también, de mirar a tu esposo sin vergüenza, con unos ojos transparentes, de sinceridad, y no, mi chiquita, ¿cómo estás? Y por acá coqueteando con otra. Te amo, y por ahí echando los perros a la otra, a la secretaria. O igual tú con tu esposo, ¿verdad? Sí, mi vida, me das para el gasto para la luz, y por ahí echando los perros al chofer del camión. Actuar de esa manera
desleal y con falta de sinceridad, nos acarrea la vida el juicio de Dios y nos frustra las promesas de Dios para nosotros. Dios nos sacó para que nos pudiéramos ver sin vergüenza. Y no solamente a mi esposa verla transparente y decirle, no te miento cuando te digo te amo, es porque te amo. Y los 2 billones y medio de mujeres que hay, les dije a Dios cuando me casé contigo, y ahora tú eres la única a la cual yo me voy a consagrar, y a la cual voy a amar, y a la cual voy a ser leal hasta que la muerte nos separe. Y si no tengo ese carácter y esa actitud, y Dios sabe si lo tengo o no lo tengo, nunca podrá haber en mi vida integridad. Y sin integridad, no podemos caminar con Dios. La integridad es que lo que tú dices, lo haces en la vida práctica. Si tú crees algo, lo vives. Porque el momento que dices algo y no lo practicas, te comienzas a desintegrar. Y una personalidad desintegrada, en la psicología se le llama esquizofrenia. Eres un hombre de dos personalidades y con 2 máscaras. Ya saliríais y con la carita quien te lo viera, ¿verdad? Y te vas aquí de lunes a viernes, y llegas aquí con tu esposa y le pones los cuernos a tu esposo. Y a tu esposa la tratas como una sirvienta y como una esclava, pero dices que eres cristiano, inclusive quieres servir en la iglesia. ¡Qué hipócrita! Dios abomina la hipocresía y jamás estas personas recibirán las promesas de Dios. ¿En qué camino quieres en esta mañana caminar? Oremos. Padre, te damos gracias porque todas tus promesas son el sí y el amén. Ni una sola palabra tuya caerá a tierra. Lo que has dicho se cumplirá. Lo que has dicho se llevará a cabo porque tú eres Dios que no mientes. Padre, gracias, bendito seas por tu amor, tu paciencia y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque queremos ser bendecidos. Sería una locura no querer ser bendecido y ser feliz en esta vida. A las personas que quieran ser felices, que quieran vivir una vida de paz, de reposo, con dinero o sin dinero, con problemas o sin problemas, sobrenaturalmente Dios te lo puede dar. Has escuchado que solamente la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra, nos garantizan sus promesas y sus bendiciones. Señor, tú eres un Dios que escudriñas la mente y el corazón. Y no hay un pensamiento en nosotros o una acción que quede en secreto. No hay nada escondido que no haya de ser manifestado, porque todas las cosas que han sido hechas en secreto saldrán a la luz. Señor, queremos ponernos a cuentas contigo en esta mañana, pedirte perdón por nuestra vida y aceptar la sangre de Cristo como el medio para que podamos ser lavados y salir en este momento de este lugar con tu presencia y con tu paz. Santos de Dios, no vivas una sola vida en esta vida sin descanso y sin paz, porque no es vida vivir sin paz. No es vida vivir en este mundo con tantas cargas que tenemos todos y siempre levantándonos creyendo que no podemos ya soportarlas. Dios vino a nuestra vida a ayudarnos a cargar las cosas pesadas que la vida nos pone, los problemas, la familia, el trabajo. Él viene a ayudarnos y a que se las entreguemos a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo Jesús, porque solo yo, entiéndelo, solo yo puedo hacerte descansar. Vengan a la cruz en esta mañana, entrégale tu carga a Dios, ahí desde tu lugar, y dile estas palabras: Señor mío, he vivido en incredulidad, porque no tengo paz, porque la manifestación de que soy tu hijo es vivir en paz. Vivo demasiado preocupado,
demasiado afanada, y eso demuestra que no creo en ti. Aunque lo diga con mi boca, con mi corazón lo niego, por el tipo de vida que estoy viviendo. Padre, quiero tener ese descanso total y absoluto en ti en esta mañana. Te prometo, Señor, que voy a pasar más tiempo contigo leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, meditando la Biblia y en oración contigo, descubriendo esta paz, este mundo que tú tienes para mi vida y estas promesas que son reales para todos aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para su nombre y para su gloria, te lo pido y te doy las gracias. Amén.